empiezo a grabar. Hoy día es martes 23 de junio y lo que vamos a ver en la clase de hoy es nuestro último bloque asociado a flujo en medios porosos, flujo bidimensional. Voy a compartir pantalla. Pantalla 2. Compartir. Entonces, yo había terminado la clase anterior comentándoles que una de las cosas que nos interesa poder terminar de conocer respecto al flujo bidimensional es la filtración que ocurre a través de las presas, ¿ya? Hasta ahora habíamos visto solamente flujo a través de los suelos de fundación, tanto para una presa, para un embalse, como para flujos en el suelo de fundación para excavaciones, ¿cierto? Pero está este caso, voy a llamarlo particular porque existen, como hemos conversado en este curso, distintos tipos de presas. Presas que son de suelo, ¿sí? O presas de tierra, pero presas constituidas por rellenos, como esta que está aquí, y presas de otros materiales que no filtran, como por ejemplo el hormigón. Entonces, para un caso de una presa de hormigón esto no es aplicable porque el nivel freático no se va a definir dentro de la presa. En estricto rigor, el hormigón también tiene una permeabilidad, pero es pero tan baja que lo consideramos en términos prácticos como impermeable. Entonces, esto que estoy mostrando ahora aplica exclusivamente para presas de tierra. Y es una cuantificación del caudal que queremos hacer por un lado, lo mismo que hemos estado hablando antes, y por otro, saber dónde está ese nivel freático, porque su existencia y el flujo, el escurrimiento, va a afectar las tensiones dentro de la presa, dentro de la masa de suelo, y que como ya hemos dicho varias veces, eso tiene un efecto sobre la resistencia. Y particularmente delicado es acá. Acá en lo que denominamos el pie de aguas abajo de la presa. Este es el pie de aguas arriba, este es el pie de aguas abajo, ¿ya? Esto completo le llamamos el cuerpo de la presa, talud de aguas arriba, talud de aguas abajo, y esto que está acá, un poco desproporcionado en cuanto a su ancho, es el coronamiento. Entonces el talón de Aquiles está acá. Y si me preguntaran en términos así muy directos, ¿es bueno o es malo que aquí haya un flujo? Esto podría ser, por ejemplo, una pregunta de un examen oral, que a veces también he hecho exámenes orales, sobre todo los recuperativos. Creo que uno se enfrenta a preguntas conceptuales y es muy fácil entender quiénes dominan los conceptos o no. Entonces les pregunto, por ejemplo, esa sería una pregunta de examen oral. ¿Es favorable o desfavorable que aquí aparezca flujo? ¿Y por qué? ¿Desfavorable? ¿Desfavorable? Sí, hasta un cierto punto, según yo. Depende si el caudal es, como que escurre muy grande. Según yo pasaría lo mismo que en el caso anterior, porque es como el pie de la presa. Si se humedece mucho, tiende a ceder y se cae la presa. Ya, pero mira, en realidad lo que dijiste es cierto, pero lo dijiste más por intuición. Me gustaría que apliques, te apoyes en algún concepto que hemos estudiado. Por ejemplo, las tensiones en el suelo. ¿Qué pasa cuando ahí tienes un flujo? Es un flujo descendente, ¿no? Sí, Ya, las tensiones efectivas aumentan, ¿no? sí, las tensiones efectivas aumentan. Entonces, Respecto a un caso hidrostático. pero es que no hay hidrostatia porque no son líneas de flujo paralelo, ¿no? Claro, aquí en esta zona vas a tener una línea curva, pero las líneas hacia abajo van a ser paralelas entre sí, si pudiéramos, digamos, Ah, ya. dibujar un diagrama de flujo. Voy a seguir pensando. ¿Alguien más quiere opinar?
¿No sería porque como aumenta la tensión efectiva por el flujo, si llega a ceder eso, como toda la resistencia que le está proporcionando, se va, ¿o no? ¿O no va por ahí? Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Esto es desfavorable en comparación con un caso seco. ¿Por qué? Porque le estoy agregando agua al terreno. Y acuérdense que la resistencia, pero es un tema que no hemos visto, pero las tensiones efectivas se van a ver disminuidas por la presencia del agua, ¿no? Porque el sigma prima efectivo es el total menos la presión del agua. Entonces, si aparece agua, al total le empiezo a restar un término y por lo tanto la efectiva disminuye. Entonces, el hecho de que aparezca agua en el talón, desde un punto de vista de las tensiones, las reduce. Y por lo tanto va a reducir la resistencia. Entonces no me conviene que haya agua ahí, agua libre. Ahora, el flujo es descendente, entonces en ese sentido podría colaborar un poquito respecto a si está solamente saturado, ¿no? Pero el hecho de que haya agua me reduce la resistencia. Y después en geomecánica van a ver otras cosas más, como por ejemplo el agua además tiene un peso. Entonces también me está aumentando el peso en una zona que se me estaría debilitando por resistencia. Tengo un segundo argumento para decir que no es bueno. Y después también por sentido común, pero lo vamos a estudiar en geomecánica. El agua lubrica. Entonces el roce entre las partículas disminuye. Entonces no es sano que haya agua ahí. Y por eso, finalmente lo que terminamos haciendo es tratar de traer ese nivel freático más adentro. Y eso se logra obligando al agua a caer en un material mucho más poroso, es decir, una permeabilidad mucho mayor que la del relleno. Probablemente este material no lo tengo en abundancia, por lo tanto lo puedo poner solo en una parte, porque este tiene que ser un material de alta permeabilidad, y lo pongo estratégicamente en la base para captar el agua que se filtra a través de la presa y correr el nivel freático a un lugar más seguro. Entonces, fíjense, nuevamente voy a decir algo que dije en una clase pasada, no necesito haber hecho un cálculo, ninguno, para haber incorporado una medida constructiva que me protege la estabilidad de la presa, en términos conceptuales. Después lo vamos a evaluar en términos cuantitativos, es decir, vamos a evaluar ecuaciones de resistencia que nos confirmen cuánto fue este beneficio. Pero conceptualmente yo tengo claro ya que me es sano alejar el nivel freático de la presa, del pie de aguas abajo de la presa. Parto con esa aclaración o con esa reflexión o con este análisis, porque lo que les quiero mostrar ahora es cómo calcular dónde está ese nivel freático. Pero no porque es parte de la materia, sino que porque es importante poderlo determinar, porque si va a llegar al pie, yo tengo que saber cómo correrlo, cómo modificarlo, cómo traerlo más atrás. ¿Ya? Entonces, esto que está acá abajo se llaman los drenes de la presa. Y esos drenes van en el suelo de fundación y lo que buscan es controlar la ubicación de este nivel freático que se filtra a través de la presa. ¿Ya? Esos son entonces acciones de diseño, son decisiones de diseño de la estructura que van a obedecer a aquello que complica la estabilidad. ¿Y qué tan largo va a ser esto? Bueno, va a depender de cuánto es necesario correr esto para atrás. Al extremo, que finalmente podría decir, es tan complejo tener agua dentro de la presa que lo que vamos a hacer es impermeabilizarla completamente. ¿Y qué significa impermeabilizarla completamente? Colocar aquí una impermeabilización, así, de manera que nunca pueda desarrollarse un nivel freático dentro de la presa. Entonces eso ya es otro tipo de presa, donde tengo suelo como estructura resistente, pero tengo una impermeabilización por el lado de aguas arriba. Y ese tipo de presas normalmente la llamamos presas con cara de concreto, ¿ya? Donde el concreto va por el talud de aguas arriba,
Y en inglés típicamente se llaman, se abrevia concrete face, y dependiendo del material que haya acá adentro, podría ser rock fill dam o en vez de rock fill dam podría ser sand dam. ¿Entiendes? Yo veo qué materiales tengo disponibles para construir esto. Van a ser materiales que estén en mi entorno. Si estoy en la costa, difícilmente voy a encontrar aquí material grueso y roca, voy a encontrar arena. Pero si estoy arriba en la cordillera, muy probablemente voy a encontrar material grueso, entonces ahí pongo Rockfield Dam. ¿Ok? Si googlean eso, si van a Google y googlean eso, van a encontrar que hay mucha información al respecto. A ver, ¿cómo salgo de aquí? No me deja abrir otra. A ver. Ahí sí. Y pongo aquí Concrete Face Rockfield Dams. RFD. Y pongo imágenes. Me imagino que están viendo todavía la pantalla, ¿no? ¿Se fijan? Acá tengo lo que yo les estoy dibujando y en el talud de aguas arriba hay una impermeabilización bastante grande. Así se ve una fotografía de una impermeabilización mientras se está construyendo por el talud de aguas arriba, ¿ya? Acá hay unas figuras quizás un poquito más esquemáticas en colores. Este es el cuerpo de la presa con distintos tipos de relleno y por el talud de aguas arriba tengo una impermeabilización. Y eso es lo que hago entonces cuando no tengo la posibilidad o no quiero que la presa se moje. Ese es el extremo. ¿Ok? ¿Profe? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Porque ahora voy a mostrar cómo calcular el perfil de esta curva. Y después el Profe, caudal. es que no entendí muy bien cómo funcionan los drenes Ya. que nombró. ¿Cómo funcionan los drenes? Ya. El dren no es otra cosa que un material, un suelo, pero de alta permeabilidad, de muy alta permeabilidad. Es decir, donde el agua es capaz de escurrir fácilmente con respecto a el material del relleno. ¿Ya? Entonces el dren está normalmente constituido por gravas muy gruesas, sin finos. Es decir, el agua entra ahí y escurre casi libremente, con muy poquita resistencia al flujo. ¿Ya? Entonces, fíjate que esto es como, el agua es como la electricidad, lo deben haber visto ustedes en mecánica de fluido. El agua se va por el camino más fácil. Siempre va a elegir el camino más fácil. Y en este caso, seguir avanzando por la presa es difícil, porque este suelo tiene mucha permeabilidad. Entonces va a buscar por dónde puedo escapar. Entonces el dren es tu escape. Y colocar el dren acá abajo, si lo hubiera colocado, por ejemplo, desde aquí este borde hasta solamente aquí donde está la mano, esta línea azul hubiera tenido que llegar hasta acá, porque recién aquí, al final, en el pie, encontró un material de mayor permeabilidad por donde fluir. Entonces, yo tengo la opción de extenderlo en la fundación, hago una excavación y la relleno con este material grueso que es la grava, ¿ya? Hasta llegar a un cierto nivel y de ahí desde ahí hacia arriba empiezo a construir el relleno estructural de mi presa, digamos el material que forma el núcleo resistente, el cuerpo resistente de la presa. ¿Ya? Entonces, básicamente la diferencia entre este material y este material es su permeabilidad. ¿Ya? Eso es un Profesor, dren. yo tengo una consulta. Disculpe. ¿Sí? Es que si colocamos un material CFRD en el primer talud de la presa, el agua va a intentar como fluir por debajo del terreno, ¿no? Claro. Y no Si yo tendríamos un coloco aquí un problema como en relleno el caso grueso, anterior, perdón. que no tendríamos como un problema, o sea, por ejemplo, si fluye muy rápido a través del suelo, que no nos permitiría construir como en el caso anterior, pues se acuerda cuando el suelo era muy permeable, el agua fluía muy rápido, entonces no nos permitía construir, en este caso, como la base de la estructura. Aquí no podría ocurrir un caso parecido. ¿Tú estás hablando de este relleno?
o del el suelo fundación. No, si colocamos el CFRD, el agua va a intentar fluir por abajo o sea, va a intentar fluir por el suelo, porque no va a poder pasar, ¿o no? Claro, si construyo una presa CRFD, que es de grava, ya no voy a hacer drenaje como este, porque el relleno es extremadamente permeable. Muy, 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 muy permeable. El agua que pase va a caer rápidamente porque es muy permeable. Por eso tengo que ponerle una pantalla de hormigón o de asfalto. Y lo que tú dices, si es que te entendí bien, el agua va a pasar igual, pero por abajo, claro, porque por aquí no puede pasar porque la línea roja es una impermeabilización. No puede pasar horizontalmente, pero va a pasar por debajo. Pero ese riesgo de que pase por debajo lo tienes siempre. Siempre. Cualquier tipo de obra que hagas acá arriba, el agua que pasa por debajo va a depender de la permeabilidad de lo que esté por debajo. Y si tienes miedo o comprobaste que el suelo de fundación es muy permeable, creo que en algún momento hablamos, se me confunden ahora los dos cursos porque veo temas parecidos en proyectos de geotecnia. Lo que tú haces es aquí una impermeabilización. ¿Se acuerdan? No sé si lo vi con ustedes. Haces Sí, ahí lo una mismo. impermeabilización de manera que no tengas flujo o trates de, perdón, trates de ah, intentes de prevenir o disminuir el flujo que va a través del suelo de fundación. ¿Ya? Sí, este suelo es muy permeable, pero ojo que el nombre CFRD refiere solamente al relleno, no al suelo de fundación. Lo que tiene en el suelo de fundación es lo que te dio la naturaleza. CRFD significa lo que construye encima. ¿Ya? Si yo impermeabilizo acá y tengo problemas en el suelo de fundación, tengo que arreglármelas para mejorar mi suelo de fundación. Creo que se cortó, ¿no? Tengo un mensaje de conexión a internet inestable. ¿Se cortó lo que dije? Un ¿Se cortó, poco, no? ¿Me escuchan ahora? un poco. Ahora sí. Ya. ¿Se cortó la explicación o no? Porque si no tengo que cambiar de conexión de internet. ¿Me escuchan? Que le pasa como a momentos, como que ahora sí, pero como que de momento es como que se corta. Ya. Voy a cambiar rápidamente mi conexión de internet a mi celular porque es más estable que la de la casa. Un segundo, por favor. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Me pueden confirmar si escuchan?